tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Más Informes. Como siempre, los acompañamos aquí a través de la pantalla de Canal 3. Y hoy para hablar un tema que nos parece más que prudente en esta época del año. Queremos ayudar a todos a concientizarlos para evitar accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Un tema recurrente en esta época y que lamentablemente año a año se cobra muchísimas víctimas. Algunos consejos útiles, la palabra de especialistas, de médicos, cómo actuar ante un posible hecho de estas características. No se pierdan el informe especial del día de hoy. Monóxido de carbono, un asesino silencioso. El monóxido de carbono vendría a ser un subproducto de la combustión de un combustible. Cuando hay aporte suficiente en un ambiente de oxígeno, el combustible quema totalmente. Ahora, cuando el oxígeno no es suficiente, no hay posibilidad de que se queme totalmente y se genera un subproducto no deseado que es el monóxido de carbono. La pérdida de gas, antes de quemarse, es gas natural con los distintos componentes, etano, metano, propano, y el monóxido es lo que yo te decía, que es CO2, carbono, oxígeno 2, que es un producto no indeseado de la combustión, de la mala combustión. O sea, ¿qué diferencia la pérdida? Que es pérdida de combustible, en este caso nos estamos refiriendo al gas natural, del monóxido, que es lo que te decía, un subproducto no deseado de la combustión gas natural. Ustedes todos los años en esta época también realizan diferentes campañas de concientización, consejos para la gente. Bueno, ¿cuál es el mensaje fundamental que transmiten año a año a los ciudadanos para que tomen los recaudos? Es la prevención. El primer mensaje y el fundamental es la prevención. Y cualquier modificación que hagan en los artefactos que usan el gas natural en su domicilio, háganlo realizar con un gasista matriculado. ¿En el baño se recomiendan, por ejemplo, el uso de calefones? Sí, pero deben ser de tiro balanceado. O sea que no deben tomar, tiro balanceado no debe tomar no toma el aire del ambiente, sino a través de un sistema que tiene el mismo artefacto, la misma estufa de tiro balanceado lo toma de afuera. O sea que del interior no toma, porque eso es mortal, ¿no? Porque en una noche, en un ámbito duermen 3 o 4 chicos, duerme un matrimonio, si hubiera una estufa que no fuera de tiro balanceado, eso sería nefasto, ¿no? Las acciones para concientizarlos son muchas. Ahora te voy a mostrar algo que hay buscado en la computadora. Se hacen muchísimas acciones. Por ejemplo, nosotros tenemos este folleto que edita Navegas, concientizando a la gente de las características que deben asumirse en el manejo del gas. Pero hay personas que no alcanza a llegarse totalmente y ahí es donde se producen los cortocircuitos. Bueno, la actuación por parte del cuartel de bomberos, como formamos parte del servicio de emergencia de la ciudad, muchas veces nos convocan en este tipo de incidentes. Más que nada, particularmente bomberos lo que trabaja es en la primera atención de la víctima, que consiste en retirarla del lugar. Si no es factible el retiro de la persona del lugar, porque debido a que el monóxido se concentra en el ambiente, si no es posible retirar a la persona del lugar, lo que se hace es se ventila rápidamente la casa, abriendo ventanas y puertas. Consecuentemente, si es posible retirar, o sea, lo mejor es retirar a la persona del ambiente porque el ambiente es el que está contaminado, saturado de este caso que es el gas monóxido. ¿Se hacen maniobras de primeros auxilios también? Sí, como primeros auxilios lo que se puede hacer es dar terapia, o sea, oxigenoterapia a la persona, que es brindarle oxígeno. Nosotros tenemos equipos portátiles de oxígeno que son reducidos,
Entonces de esa manera uno hace una maniobra que es de brindarle oxígeno y en reposo, digamos, para que la persona se trate de recuperar. Lo primero es sacarla del lugar donde está. Si está en comúnmente hay veces que están en el sector del dormitorio. Lo ideal es sacarlo de ese lugar y llevarlo al exterior. Y si la persona está desvanecida, comúnmente lo que se puede hacer es ponerla de costado, que es una posición de recuperación, que por si llega a vomitar o algo no se atragante con el propio vómito. Pero en realidad lo ideal es prestarle atención, ponerla de costado más que nada por eso. Habitualmente, ¿quién da aviso a los bomberos en este tipo de accidentes? Muchas veces el primer llamado no es siempre de la persona o de las personas que asisten en primera instancia a las víctimas, sino que comúnmente es el llamado a policía o a hospital. Entonces ellos nos informan a nosotros y bueno, nos acercamos. Los accidentes de monóxido comúnmente no se dan alarma como accidente de monóxido, sino que muchas veces llaman por una confusión diciendo que hay personas desmayadas o puede haber algún incendio. Entonces, por eso es que nos relacionan a nosotros con el tema. ¿Cómo impacta el monóxido de carbono en la sangre? Bueno, mira, el monóxido de carbono es producto de la mala combustión de algunos productos, como ser el gas, como ser el carbón, como ser algunos derivados del petróleo, como el querosén. Te nombro esto porque son productos que se manejan habitualmente en las casas. La mala combustión de los artefactos de gas, mucha gente se calefacciona sus viviendas con querosén o solamente con carbón o madera. La mala combustión de esto produce una mayor producción de monóxido de carbono. La acumulación del monóxido de carbono hace que el monóxido de carbono, el mecanismo de acción del monóxido de carbono es desplazar el oxígeno de la hemoglobina de la sangre. La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y es la que transporta el oxígeno dentro de la sangre para distribuirlo en cada uno de los órganos para liberar energía y poder seguir viviendo. El monóxido de carbono lo que hace es desplaza el oxígeno de la sangre y él ocupa el lugar del oxígeno. Por eso los síntomas de estos pacientes, y bueno, las células necesitan oxígeno, no necesitan CO2 para poder seguir liberando energía, entonces produce la muerte. La sintomatología de los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono son las cefaleas, las náuseas, los vómitos, y a medida que la concentración del monóxido de carbono en la sangre es mayor, puede llegar hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Es prudencial el tiempo que tiene que pasar para que una persona pueda llegar a intoxicarse? Y depende de la cantidad de monóxido de carbono en el ambiente. Hay formas que son mucho más agudas que otras, cuando la concentración es muy alta de monóxido de carbono, y hay otros que la intoxicación es muy leve y produce cefaleas. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando uno hace asado con el carbón mal prendido y eso libera monóxido de carbono, y uno después dice, tengo un dolor de cabeza, debe haber sido el alcohol, y no, realmente es la mala combustión del carbón. Y otros pacientes que la intoxicación por monóxido de carbono en estufas o caloramas que no están bien limpios o que no hacen buena combustión, hace que en el tiempo estos pacientes se puedan intoxicar con monóxido de carbono. Momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos con más información. Se dio a conocer hasta ahora el primer fallecimiento por
por inhalación de monóxido de carbono en Puerto Madryn, un joven de 28 años. Sí, sí. Ustedes tienen ese registro, ustedes tienen esa información, ¿no? Lo tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, en los últimos par de años se ha producido entre 50 y casi 60 muertes a nivel país por intoxicación por monóxido de carbono. ¿Año a año se reduce el número de fallecidos? No, hay un pequeño incremento debido al crecimiento vegetativo, ¿no? Bueno, este es el programa, el sistema CIF, donde de todo el área de cobertura de todas las distribuidoras, no solamente de Camusi, sino Gas Natural Bank, Gasnor, etcétera, etcétera, van volcando sus datos y nosotros buscamos a través del mes y a través de 3 estados del accidente. Los 3 estados se dividen en accidentes por inhalación de monóxido de carbono, accidentes en vía pública y accidentes en recintos privados. Para cada uno de ellos tenemos una serie de datos que nos brinda consecuencias, cantidad de personas hospitalizadas, fallecidas, organismos intervinientes, si interviene la policía, bomberos, policía, médicos, y el motivo del accidente. En este caso fue un accidente en un calefactor, accidente quiere decir el causante del problema, con un conducto de evacuación insuficiente y una ventilación inexistente. Se dan cuenta por la anunciación solamente que son las condiciones más negativas para el funcionamiento de un artefacto a gas, en base a lo que hemos venido conversando, ¿no? Vamos a aclarar que este justamente es el caso del que estábamos nombrando recién, el que sucedió en Puerto Madryn. Ahí están todos los datos, la dirección también, localidad, si se trata de un masculino, femenino, fallecido. Correcto, sí, este es el caso que sucedió en la ciudad de Puerto Madryn. Fue cargado el 25 de junio. ¿Desde Bomberos se brindan consejos también para prevenir este tipo de situaciones? Sí, nosotros hemos formado parte de algunas campañas, de tanto privadas como públicas, de la concientización del monóxido de carbono, que bueno, que ya hay entes, por ejemplo el Energas o Camusi, que ya dan consejos particulares o puntuales sobre el tema, pero nosotros también por ahí redundamos en las mismas cuestiones, que son, por ejemplo, la instalación por parte de personal matriculado de los artefactos. Hay que respetar estrictamente la ventilación, o sea, no tapar las rejillas, permitir un intercambio que haya de aire del exterior con el interior siempre, debido a que esa es en realidad la problemática radica ahí. Las personas, X razones, tapan las rejillas o no permiten una adecuada ventilación, entonces ahí es donde viene el problema. ¿Cómo tienen que actuar las personas que puedan llegar a percibir que está pasando algún tipo de accidente de estas características, o algún vecino que, alertado por alguien, llega a una vivienda y se encuentra con una imagen de estas? Bueno, primero que nada hay que recordar que el monóxido de carbono no tiene, o sea, el ser humano no lo puede percibir, porque es inoloro, insípido e incoloro. Entonces, no es fácil darse cuenta de que hay presencia de monóxido. Sí, por ahí uno puede sospechar en el color de la llama del artefacto que el color normal tiene que ser azul. Si varía de ese color, hay un problema, ¿sí? Tanto en la ventilación o en el consumo, el intercambio gaseoso. Entonces uno puede llegar a sospecharlo. Lo primero que, o sea, se puede tener esa sospecha, y percibirlo no lo va a percibir. A todo caso, la persona afectada sí puede dar el indicio de que está siendo intoxicado, que está intoxicada, debido a que puede tener vómitos, mareos, somnolencia, o directamente puede estar en estado inconsciente. Uno se puede intoxicar ingiriendo monóxido todos los días también. Sí, exactamente. La mala combustión en los calogramas produce eso. Durante todos los días el gas se va acumulando, el monóxido se va acumulando y hace que, bueno, llegue un momento que es incompatible con la vida, porque, bueno, como yo te decía, no hay más oxígeno en el cuerpo, porque está ocupado, esos lugares están ocupados por el monóxido. Y los chicos se ven más afectados porque el volumen corporal es mucho más chico y se necesita menos
concentración de monóxido de carbono para ocupar ese lugar. En los adultos tarda un poco más, pero igualmente los chicos pueden sufrir antes, pero si hay acumulación de monóxido de carbono en el domicilio, terminan sufriendo también los adultos. ¿Cuáles son las primeras actuaciones que hace el personal médico al llegar a una vivienda, a un lugar y se encuentra con un accidente de este tipo de características? Bueno, lo primero que hay que hacer es ventilar, es sacar del lugar donde está la producción de monóxido de carbono. Eso es fundamental, es obvio, así que hay que sacar los pacientes de, por ejemplo, una vivienda con una mala combustión por un artefacto de gas. Hay que apagar el gas, hay que sacar los pacientes de la vivienda y hay que comenzar a darle oxígeno en altas concentraciones. Si los pacientes están lúcidos, por supuesto a todos hay que llevarlos a un lugar para atención médica. Hay que darle concentraciones altas de oxígeno, se usa en casos muy extremos la cámara hiperbárica. Lo que se trata de hacer es desplazar el monóxido de carbono de los glóbulos rojos y reemplazarlo nuevamente con oxígeno. ¿Cuánto dura esto? Y con la cámara hiperbárica se puede desplazar en 20 minutos, se vuelve a la normalidad. Con una ventilación mecánica, con un respirador mecánico, entre 40 minutos más o menos se puede volver a reemplazar con un oxígeno al 100% y el resto entre 1 a 2 horas se puede volver. Pero siempre hay que alejar a las personas del lugar donde está la producción de monóxido. ¿Qué tipo de secuelas pueden quedar en aquellas personas que se salvaron pero que la intoxicación fue importante? Mira, pueden quedar secuelas neurológicas, pueden quedar secuelas hematológicas, en algunos pacientes puede no pasar nada, pero bueno, se han visto secuelas principalmente de tipo neurológico. Todas las intervenciones forman parte de la estadística, pero puntualmente sobre lo que es monóxido de carbono hemos tenido el año pasado pocas intervenciones. No tengo el número real, pero han sido contadas. Nosotros no siempre intervenimos porque muchas veces esto se hace llamado al hospital directamente, entonces el hospital es el que se acerca. Pero no hay una merma ni un aumento, sino que siempre es, digamos, no pasan de 2 o 3 intervenciones anuales, por este caso nosotros, que tienen intervención directa, pero siempre recurren lo mismo, por ahí o no nos avisan o directamente no hace falta que nosotros colaboremos. El horario es todos los días de 10 a 17. Y los teléfonos, es el teléfono gratuito que ponen acá, 0800-333-4444. Y a los que lo requieren le entregamos folletería, donde indican los principales pasos a seguir para poder vivir tranquilo en un ambiente calefaccionado con gas. Y hasta aquí compartimos este informe especial, hoy dedicado al monóxido de carbono. Espero que hayan tenido en cuenta los consejos que brindamos en el día de hoy y que hayan tomado con atención también las palabras que nos brindaron los profesionales. Como siempre, nos volveremos a encontrar nuevamente aquí a través de la pantalla de Canal 3 con un nuevo informe especial.